Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión del Seminario Permanente de Teoría de Continuos e Hiperespacios. En esta ocasión tenemos a la profesora Jennifer Boorquez Barrera, platico un poquito de ella. Ella es licenciada en Matemáticas de la Universidad Industrial de Santander. Es magíster en Matemáticas y doctora en Matemáticas por la Universidad Federal de Río de Janeiro y tiene un postdoctorado en la Universidad Federal Fluminense. Dentro de sus áreas de experiencia en matemáticas está los sistemas dinámicos y la teoría ergódica. Dentro de los temas principales que realiza investigación son los flujos multisingulares y las funciones inducidas en el hiperespacio de continuos. Actualmente es profesor en la Universidad Federal de Ouro Preto. Agradecemos mucho a Jennifer porque es una de las asistentes continuas a este seminario y nos expresó mucho sus ganas de participar. Gracias, Jennifer, y adelante, te escuchamos. Bien, gracias, David. Bueno, entonces voy a hablar un poco sobre sombreamiento y entropía topológica de funciones inducidas al hiperespacio de los continuos de los diffeomorfismos Morses-Meil. ¿Ok? No me está dejando pasar acá. Ah, creo que tengo que cerrar aquí. No me está dejando pasar aquí. Tal vez si dejas de compartir y lo vuelves a compartir. A ver, creo que voy a dejarlo así. Ahora sí. Sí, ya. Ok, bueno, entonces, sombreamiento y entropía topológica de funciones inducidas al hiperespacio de los continuos de los diffeomorfismos Morses-Meil. ¿Cuál es el objetivo? Como dice el título, es estudiar dos propiedades dinámicas que son sombreamiento y entropía topológica de funciones inducidas en el hiperespacio de los continuos de los diffeomorfismos Morses-Meil. En este caso vamos a tener un sistema dinámico base y vamos a querer estudiar qué pasa con la función inducida en el hiperespacio de los continuos. Eh, yo quería contar un poco de por qué los difeomorfismos Morses-Meil y por qué el hiperespacio de los continuos, ¿ok? Entonces, en este caso, yo estudié, como dijo el profesor David, estudié en la Universidad Federal de Río de Janeiro y una de las teorías fuertes que se estudian en Brasil es la hiperbolicidad de sistemas dinámicos. Pero por otro lado, yo estudié mi pregrado en la Universidad Industrial de Santander y allá tuve muchísimo contacto con profesores como el profesor Méndez, el profesor Sergio, el profesor Javier y escuchaba muchísimo hablar de hiperespacios. Entonces, con mi orientador empezamos a leer algunos artículos sobre hiperespacios y vimos que la función inducida en el espacio de los continuos era bastante llamativa en el sentido de que los problemas no eran fáciles para trabajar porque no se tenían muchas herramientas para poder entender. Por ejemplo, el profesor Méndez tenía en uno de sus artículos, él pregunta sobre en qué casos el inducido en el hiperespacio de los continuos es transitivo. Entonces uno debería estar pensando de que si es transitivo, es un compacto y un conexo que a medida que vamos iterando, en algún momento él va a llegar tan próximo de todo el espacio base, pero al mismo tiempo él se va iterando y va a pasar tan próximo de todos los conjuntos que son unitarios. Entonces, es algo que nos llamó la atención. Y por otro lado, también
otra cosa que nos llamó la atención es uno de los resultados de que cuando F tiene sombreamiento, el hiperespacio de los compactos, la función inducida en el hiperespacio de los compactos también tiene sombreamiento. Es un sí, solamente sí. Y entonces uno de los problemas es estudiar las relaciones de las propiedades que pasan de un espacio base para el hiperespacio y viceversa. Cuáles en el hiperespacio pasan para el espacio base. Aquí en este caso vamos a estudiar no, el inducido de los difeomorfismos Boltzmann, porque voy a mostrar aquí que ya son conocidos cómo es la dinámica de los difeomorfismos y es eso lo que vamos a usar. Entonces voy a introducir algunas herramientas que vamos a necesitar, como por ejemplo los tipos de recurrencia. Entonces vamos a tener una función continua y X un espacio métrico compacto. Los puntos fijos de la función f son exactamente los puntos x que cuando iteramos una vez regresamos al mismo punto x. Y los puntos periódicos son los puntos que cuando iteramos n veces, en algún momento él regresa al mismo punto. Y por otro lado, tenemos también los puntos que son no errantes. Entonces, los puntos son no errantes si cuando tenemos, si para toda vecindad de ese punto existe un iterado de modo que fk de u intersectado con u es no vacío. Entonces, es un tipo de recurrencia. Puede ser que el mismo x, cuando se itera, él no regresa, ¿no? Como en el caso de los periódicos o como en el caso de los puntos fijos, pero existen puntos cerca que sí van a regresar. En ese sentido es un punto que sea no errante. Entonces, esos son los tipos de recurrencia que vamos a necesitar aquí. Entonces, bueno, ¿qué es un difeomorfismo Morse-Smale de clase CR? Aquí también va a aparecer otra pregunta de que por qué se usa la diferenciabilidad, pero es porque ese tipo de difeomorfismos ya se sabe cómo es la estructura, digamos, la estructura topológica de la dinámica de ellos. Entonces, es ese tipo de información que vamos a usar para estudiar el inducido en el hiperespacio de los continuos. Aquí en este caso, M de dimensión n. Entonces vamos a pensar en el caso cuando n es igual a 1 va a ser el círculo y cuando n es igual a 2 estaríamos pensando, por ejemplo, en la esfera o en el toro y por ahí vamos, ¿no? Para n mayores tenemos otro tipo de variedades también. Entonces, ¿qué es un difeomorfismo Morse-Smale? Un difeomorfismo es Morse-Smale si el conjunto no errante consiste de un número finito de puntos periódicos, únicamente una cantidad finita de puntos periódicos, pero ellos tienen que ser todos hiperbólicos. Ya voy a explicar qué significa hiperbólico. Y por otro lado, que las variedades estables e inestables de esos puntos periódicos se intersectan transversalmente. Entonces, necesitamos entender un poco qué significan esas condiciones. En el caso, vamos a pensar que todos los puntos son fijos y vamos a intentar traer este tipo de teoría a ejemplos más simples para conseguir llevarnos una idea de lo que, de lo que quiero mostrar. Entonces, un punto fijo, él es hiperbólico si todos los autovalores del isomorfismo lineal en este caso de f de p, que va del espacio tangente de p al espacio tangente de p, porque p es fijo, tiene módulo diferente de 1. Entonces vamos a tener autovalores de ese isomorfismo lineal que tienen módulo menor que 1 y autovalores que tienen módulo mayor que 1. En el caso de ser en el círculo, como vemos aquí, en el círculo eso sería decir que el módulo de la derivada en el punto es mayor o menor que cero en módulo, es diferente de 1 en módulo. Entonces, en ese caso vamos a tener, si fuera mayor que 1, vamos a tener aquí un punto repulsor. Repulsor significa que los puntos que están próximos, cuando comenzamos a iterar, ellos van a ir en la dirección opuesta al punto y vamos a tener que, en caso que el módulo sea menor que 1, vamos a tener que los puntos son puntos atractores.
Entonces, los puntos que están próximos de ese punto fijo, ellos cuando son iterados, ellos se mueven en esa misma dirección. En el caso de ser dimensión mayor, por ejemplo, aquí tenemos una variedad, ¿no? Vamos a suponer que es una variedad de dimensión 2, entonces vamos a tener, en el primer caso, él es un punto fijo atractor, o sea, todos los autovalores tienen módulo menor que uno. En este caso es un punto fijo, aquí es repulsor, aquí es un punto fijo atractor, y aquí va a ser un punto fijo de tipo silla. Entonces, localmente, porque esto aquí es localmente, en esos puntos fijos sabemos cómo es la dinámica, pero globalmente no tenemos muy claro, podrían estar pasando varias cosas, ¿sí? Pero localmente sabemos muy bien lo que pasa en esos puntos fijos cuando son hiperbólicos. Bueno, también necesitamos saber qué es la variedad estable e inestable. Entonces, vamos a suponer que tenemos dos puntos, el punto P y el punto Q, puntos fijos hiperbólicos. Entonces, en ese caso, la variedad estable o conjunto estable, que también es conocido en dinámica topológica, en este caso es variedad estable porque cuando tenemos la diferenciabilidad es estos conjuntos estables, ellos son en realidad variedades, subvariedades de M. Entonces, tenemos el conjunto estable de P, que ahora es una subvariedad de M, que son todos los puntos de X, de modo que cuando se itera, entonces el FJ de X converge para P, que decimos iteramos para adelante. Y la variedad inestable de P son todos los puntos que cuando iteramos para atrás, o sea, F menos J de X, también converge para P. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa que las variedades estables y la variedad inestable de esos dos puntos, P y Q, se intersectan transversalmente? Entonces, primero que hay un punto en esa intersección. Entonces, aquí, por ejemplo, este punto de aquí, aquí tenemos, este es un ejemplo en dimensión 2 en la superficie. Aquí tenemos un punto atractor, aquí un punto silla, un punto atractor aquí también, y aquí tenemos otro punto atractor. Y vamos a suponer que el infinito, él sería el punto repulsor. Entonces, aquí el punto, este punto de aquí, que tiene la variedad inestable, va a intersectar transversalmente aquí la variedad estable de ese otro punto. De hecho, se intersecta de manera, una cantidad infinita de veces. Una vez que intersecta una vez, pues, podría estar intersectando más veces. Entonces, cuando consideramos aquí el espacio tangente a la variedad estable del punto, en este caso sería aquí, ¿no? Sería unidimensional y este de aquí sería el otro espacio unidimensional. Ahí estaría generando un espacio de dimensión 2, que en ese caso estaríamos en la esfera. Eh, bueno, algunas propiedades de los difeomorfismos Morse-Smale. En el caso de que n sea 1, todos los puntos atractores y repulsores, ellos son alternados. Entonces, como mostré en el círculo anterior, vamos a tener un punto atractor, un punto repulsor, un punto atractor, un punto repulsor. En el caso de que F preserva orientación, bueno, sabemos que todos los puntos tienen el mismo periodo. Y en el caso de que se invierte la orientación, todos los puntos periódicos tienen dos posibilidades, de periodo 2 o puntos fijos de periodo 1. Y por otro lado, dos propiedades importantes que tienen este tipo de difeomorfismos es que forman un conjunto abierto y denso en el caso de que estamos hablando en dimensión 1 y que son estructuralmente estables. Estructuralmente estables significa que en el mundo de los difeomorfismos, si yo cojo un Morse-Smale, los que están suficientemente próximos son topológicamente conjugados a él, o sea, que tienen la misma dinámica topológicamente hablando. Mismo que estemos en el mundo de los difeomorfismos, las propiedades topológicas, dinámicas topológicas se preservan para los que están suficientemente próximos. En el caso de ser n mayor o igual que 2, lo que podemos asegurar es que siempre va a tener un punto periódico atractor y un punto periódico repulsor, como mínimo. Siempre va a tener esos dos puntos. Tenemos también que la variedad va a ser la unión de la variedad estable de los puntos no errantes, en este caso son todos periódicos,
o va a ser también la unión de la variedad inestable de todos los puntos periódicos. Una propiedad importante que vamos a usar más adelante en la demostración es que si P es un punto periódico atractor, entonces siempre voy a encontrar un punto repulsor, y en este caso lo estoy llamando Q, de modo que esas dos variedades estables e inestables se intersectan, o sea, siempre va a tener un punto ahí, y que además de intersectarse, hay un subconjunto abierto. Esa intersección forma un subconjunto abierto, que también esa propiedad va a ser importante más adelante para la construcción que vamos a hacer. Y también en el caso de n mayor o igual que 2, bueno, los difiomorfismos Morse-Smale forman un conjunto abierto, pero ya no son más densos en ese mundo de los difiomorfismos, pero continúan siendo estructuralmente estables. Bueno, entonces, ¿qué tipo de resultados nosotros obtuvimos? Cuando es un difiomorfismo Morse-Smale, vamos a tener lo siguiente, y es que si F preserva orientación, entonces el no errante del inducido van a ser los puntos periódicos. Este n significa el periodo de los puntos periódicos del difeomorfismo Morse-Smale, porque recuerden que cuando tenemos un difeomorfismo Morse-Smale, todos los puntos y preserva orientación, todos los puntos periódicos tienen el mismo periodo. Entonces, aquí en el inducido vamos a tener que todos los puntos periódicos también tienen el mismo periodo y vamos a tener también un punto fijo que va a ser todo S1. Y en el caso de que invierta orientación, entonces el no errante van a ser los puntos de periodo 2 con los puntos fijos que pueden estar apareciendo ahí. Y por otro lado, que la función inducida en el hiperespacio no tiene la propiedad de sombreamiento. Y esto fue bien interesante eh, porque ya tenían un resultado, es Good y Fernández en 2016, ellos probaron que si F tiene sombreamiento, sí, solamente sí, el inducido en el hiperespacio de los compactos tiene sombreamiento. Y yo pensaba, porque en inicio pensábamos que los difeomorfismos Morse-Smith tienen sombreamiento. Y entonces mi primera tentativa, lo que yo estaba intentando hacer era mostrar que el inducido en el hiperespacio de los continuos también tenían la propiedad de sombreamiento. Era lo que yo pensaba que estaría pasando, pero después me di cuenta que en realidad no, ellos no tienen la propiedad de sombreamiento. Entonces no heredan la propiedad de sombreamiento en el hiperespacio. Bueno, en este caso se sabe también, ¿no? Y Janes tiene un artículo donde él muestra que el hiperespacio de los continuos de S1 es homeomorfo al disco. Y en este caso, el homeomorfismo lo que hace es identificar un arco de S1. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este arco de S1 que va del punto azul al punto rojo. Y ese arco es identificado con este punto en amarillo, ¿sí? Y el S1 está representado aquí en el centro. Entonces, vamos a considerar de manera simple, voy a pasar la idea de la demostración con el ejemplo más simple, que es el polo norte, polo sur. Bueno, aquí él está rotado. Cuando vemos el gráfico de esta función, aquí sí, vamos a suponer que vamos a identificar el 0 con el 2pi. Entonces vemos que aquí pi, él forma un punto atractor, las órbitas van se aproximando cada vez aquí, y el 0 es un punto repulsor. Y cuando lo vemos aquí en el círculo, aquí estaría representando el 0, aquí estaría representando pi, aquí estaría el punto inicial, que sería A, estaría aquí, y lo que hacemos es iterar. Entonces, a medida que vamos iterando, él va se aproximando de pi. Y lo mismo aquí con este en azul. Entonces, este aquí es el punto atractor, este aquí es el punto repulsor. En el caso del inducido, van a aparecer 5 puntos fijos, que va a ser, obviamente, aquí el S1, que es representado con el centro, va a ser la mitad del arco, que está entre 0 y pi, porque cuando iteramos, él continúa siendo ese mismo, entonces va a ser ese punto aquí en el disco, cuando estamos en el hiperespacio de los continuos, y aquí este otro. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5 puntos fijos en este caso. En el caso de que sean más puntos fijos o más puntos periódicos, bueno, van apareciendo aquí también más.
Eh, es interesante porque la dinámica del hiperespacio de los continuos se parece un poco con un difeomorfismo Morse-Smale en la superficie. Entonces aquí se va a particionar la dinámica en esos pedazos. Cada pedazo aquí, la dinámica se comporta de una manera. Los puntos van a seguir esas direcciones. Entonces en ese sentido es lo que quiero decir que se parece a un Morse-Smale. Entonces, por ejemplo, un punto aquí cerca él se va moviendo en esta dirección y después va a convergir aquí en ese uno, que sería el centro. Los puntos aquí, ellos se mueven en esta dirección y van a convergir aquí en el otro, que sería también el punto atractor. Y aquí vamos a tener puntos que se van a formar así como alas de una mariposa. Entonces él va y después regresa en este lado de aquí. Cuando aumenta la cantidad de puntos fijos, lo que va a hacer es que va a aumentar el número de particiones de ese disco, pero la dinámica va a ser similar. Eh, entonces, ¿qué significa que un homeomorfismo tenga la propiedad de sombreamiento? Significa que para todo epsilon existe un delta, de modo que toda delta pseudoórbita y XN, decimos que XN es una delta pseudoórbita, sería una órbita si nosotros tenemos X, F de X, F2 de X, F3 de X, pero cuando es una delta pseudoórbita lo que hacemos es perturbar un poquito. Entonces vamos de X para F de X y vamos a coger un punto próximo, un X1 bien próximo de F de X y volvemos y iteramos y volvemos y cogemos uno bien próximo. Que básicamente es eso lo que se hace en computación. Se trabajan con pseudoórbitas y no con órbitas reales. Entonces, en ese caso, para todo épsilon, que exista un delta, de modo que toda delta pseudoórbita que pueda ser sombreada por una órbita real de F, o sea, que exista un punto X, que su órbita real sí consiga aproximar esa delta pseudoórbita. Y bueno, los difeomorfismos Morse-Smale en el círculo, ellos tienen la propiedad de sombreamiento, pero en el hiperespacio de los continuos ya, ellos ya no tienen más esa propiedad. Como vemos aquí, entonces, ¿cuál es la idea aquí de la demostración? En este caso vamos a necesitar, vamos a suponer que el CF tiene la propiedad de sombreamiento y vamos a construir una delta pseudoórbita que ella no puede ser sombreada. ¿Cuál va a ser esa delta pseudoórbita? Entonces, el centro va a ser S1, entonces es una delta pseudoórbita que comienza aquí, y el X1 va a ser un arco que va a contener, este P va a ser el punto atractor, pero que no contiene el punto repulsor. Entonces, si él está bien próximo de ese, es un arco que está bien próximo de S1, pero que no contiene el punto repulsor. O sea, va a ser un punto que va a estar por acá y que cuando iteramos, bueno, él va a morir aquí en el punto atractor. Y el otro arco que vamos a considerar es un punto que está representado aquí en el disco, que para atrás, con los iterados para atrás, él también converge para el punto repulsor. Y entonces lo que vemos es que esa delta pseudoórbita no puede ser sombreable, porque ¿cuáles serían las posibilidades aquí? Las posibilidades serían hacer un punto que comienza aquí, que si él comienza aquí, él va a morir aquí mismo para frente y para atrás, o sea que no va a poder acompañar la órbita de puntos. Lo mismo pasaría si está por aquí. Y si está en este caso por acá, entonces él va a acompañar únicamente la parte para adelante, pero no tiene cómo acompañar la parte para atrás de la órbita porque no tiene cómo pasar para el otro lado de la dinámica. La dinámica está particionada en pedazos. Entonces no hay cómo sombrear esa delta pseudoórbita. Eh, Otro dato interesante también que fue mostrado ahora hace poco por Doric y Katik, creo que no sé si es así que se pronuncia, pero ellos trabajaron con homeomorfismos en ese uno con una cantidad finita de puntos en el no errante y mostraron que la entropía polinomial en este caso es 2. Ya voy a hablar un poco sobre la entropía polinomial, pero básicamente lo que ellos usan es esa partición. Ellos consiguen describir la partición de manera general
y ver que esto nos puede ayudar para calcular la entropía polinomial. Entonces, aquí en esta parte lo que tenemos es eso, la construcción de la delta pseudoórbita, pero esta delta pseudoórbita no puede ser sombreable. Bueno, por otro lado, iba a hablar un poco sobre la entropía topológica. Entonces, una de las definiciones de la entropía topológica, esa es la definición de Bowen-Dinaburg, que voy a dar aquí es sobre conjuntos separados. Entonces, recordando que si f es una función continua definida en un espacio métrico compacto y n un número natural y epsilon un número fijo dado, pequeño suficiente, entonces E, subconjunto de XL es n epsilon separados si dados cualquier dos puntos en E, es aquí, esa distancia aquí es mayor que epsilon. Esta distancia aquí es el máximo de las distancias de los iterados desde 0 hasta n-1. Entonces estamos diciendo que en algún momento la distancia de los iterados entre 0 y n-1, en algún momento ellos se separan. Por eso el conjunto n-epsilon separado. Y ahí vamos a considerar que el máximo del número de elementos que son n epsilon separados. Entonces, la entropía topológica de F está definida como el límite cuando epsilon tiende a cero, el límite cuando n tiende a infinito, el supi, de 1 sobre n del logaritmo natural de ese n epsilon. Este número, la entropía topológica, es una manera de decir cuándo un sistema dinámico él es caótico o no. Entonces, un sistema dinámico, la entropía representa un número y ese número podría ser positivo, podría ser cero. En el caso que sea positivo, decimos que ese sistema dinámico él es caótico y como hablé antes también, la entropía polinomial estaría aquí 1 sobre el logaritmo de n. Esa es una de las definiciones de entropía polinomial. Tiene otras definiciones también, no voy a hablar un poco sobre eso, pero me pareció interesante porque usa realmente esa partición del hiperespacio de los continuos. Bueno, entonces, una de las maneras para calcular la entropía es es encontrando un sistema o un sistema que ya es caótico y mostrando que ese que yo quiero estudiar, él es topológicamente conjugado, porque la entropía topológica, él es un invariante topológico. Entonces, ¿qué significa que dos sistemas sean topológicamente conjugados? En este caso es si existe un phi, una función que va del x al y, aquí tenemos dos sistemas dinámicos, una función que va del x al y, de modo que y compuesto con phi es igual a phi compuesto con f. Entonces, si eso pasa, vamos a decir que esos dos sistemas son topológicamente conjugados y cuando son topológicamente conjugados, entonces ellos preservan varias propiedades topológicas. En particular, uno de los invariantes topológicos es la entropía topológica. Él es preservado por la invariancia topológica. Bueno, ¿y qué fue lo que nosotros hicimos entonces? Ay, ok. En el caso de eh, cuando estábamos estudiando la parte de querer entender qué pasa con el inducido del difeomorfismo, nos encontramos con varios dendritos interesantes en el artículo de Gerardo Acosta, Alejandro Illanes y Héctor Méndez. Ese artículo es de 2009, pero este de aquí me llamó mucho la atención y ya voy a explicar el por qué. Este dendrito, no, bueno, el dendrite, cuando lo vi, él me pareció bien similar con un polo norte y polo sur.
En este caso, la dinámica que ellos incluyen aquí o la función que está definida sobre ese dendrite, entonces es que este segmento aquí, él es llevado en el siguiente segmento por la construcción y este de aquí también. Entonces, para frente todo el mundo va a convergir para ese punto P que es un punto fijo, pero para atrás todos están convergiendo para el punto Q. Entonces, de alguna manera ya aparece un poco con la dinámica en el círculo, que tenemos los puntos, ellos están alternados con un punto atractor y un punto repulsor, solo que allá teníamos una dimensión. Ahora, cuando tenemos un poco más de dimensión, en algunos casos vamos a poder encajar ese tipo de dendritos. Y eso fue lo que me pareció interesante. Entonces, por ejemplo, la pregunta, por ejemplo, aquí, en este caso podríamos construir un dendrito. Este de aquí es en la esfera y tenemos aquí el polo norte, el polo sur, entonces todos los puntos ellos van a convergir para el polo sur, para adelante y para atrás. En este caso es posible encajar aquí un dendrito. Déjeme ver si encajarlo de esta manera. Entonces uno puede considerar un punto aquí. Después sabemos que el iterado va a caer por aquí. Entonces vamos a considerar una curva y otra curva por aquí. Y es posible considerar esas curvas. Después lo que vamos a hacer es comenzar a iterar ellos. Entonces para adelante sabemos que se va a repetir porque esa curva está aquí en X. Entonces en f de X va a continuar la curva aquí, aquí. Y entonces va a ser homeomorfo a ese dendrito. Y por aquí también podríamos tener nuestro dendrito. Podría él venir de aquí, bueno, él viene del infinito, entonces podría ser algo así, una curva, nuestro punto X, nuestro punto X, f de X, y comenzar a iterar. Bueno, y para atrás él viene por aquí. Y en el toro también podremos hacer lo mismo. Y entonces empecé a ver que en algunos difeomorfismos Morse-Smith era posible poder construir ese tipo de dendrite. Por eso yo le llamé dendrite especial, porque era posible encajarlos ahí. Solo que eh, no fue posible, o sea, no sé, no sabemos si es posible construir un dendrito especial dentro de un difeomorfismo Morse-Smith, dentro de cualquier difeomorfismo Morse-Smith. Eso no lo sabemos. Y es por eso que nos tocó hacer algunos cambios en la demostración, porque no sabemos eh, en ese caso si es posible encajarlo o no. Eh, bueno, entonces, ¿cuál es el siguiente resultado? El siguiente resultado que tuvimos es que si F es un difeomorfismo Morse-Smith, en el caso de ser el círculo, o sea, cuando n es igual a 1, que sería el círculo, la entropía del inducido es cero. Ya se sabía que para cualquier homeomorfismo la entropía del inducido es cero, pero aquí lo que nosotros usamos fue nuestro resultado para mostrar que el no errante, él es compuesto por una cantidad finita de puntos y eso va a generar con que la entropía sea cero. Y por otro lado, cuando n es mayor o igual que 2, entonces vamos a tener que la entropía es infinito. Entonces, no conseguimos mostrar que todo difeomorfismo Morse-Smith va a admitir ese tipo de dendrites, pero lo que sí conseguimos es mostrar algo similar. Entonces, no es exactamente ese dendrite, pero sí algo bien parecido con ese dendrite. Y fue lo que nos ayudó a mostrar. Ay, creo que hay que parar de compartir. Eh, bueno, entonces, ¿cuáles son las ideas aquí en este caso? Para cuando n es igual a 1,
la consecuencia de tener entropía cero son dos, ¿no? Primero, que el no errante tiene una cantidad finita de puntos periódicos en cualquiera de los dos casos, ya que preserve orientación o que invierte orientación. Y que la entropía del inducido, en este caso la verdad es de cualquiera, esa es una propiedad de las entropías topológicas, y es que la entropía de una función es la entropía de la función restricto al no errante. Entonces la entropía topológica, eh, digamos que el caos de alguna manera está todo concentrado en el conjunto no errante. Bueno, para el caso cuando n es mayor o igual que 2, ¿qué, qué propiedades estamos usando? Yo voy a pasar una idea de de la construcción que hicimos. En el caso de que n es mayor o igual que 2, vamos a tener, siempre existe un punto atractor y un punto repulsor. Entonces siempre vamos a tener nuestro punto atractor y por lo menos un punto repulsor. En el caso del polo norte y polo sur solamente tiene dos puntos, un punto atractor y un punto repulsor. Pero pueden haber más puntos en el medio, más puntos atractores, repulsores o puntos de silla. En este caso, localmente van a pasar, digamos que vamos a tener varias propiedades. Por el ser un punto atractor, nosotros ya sabemos que todos los puntos aquí, ellos se contraen, se aproximan cada vez más del punto P cuando estamos iterando. Pero además de eso, vamos a tener una vecindad, una bola con centro en P y de un radio suficientemente pequeño, de modo que es llamado la vacía de atracción, de modo que cuando iteramos F de la cerradura de esa bola, cae estrictamente dentro de esa bola abierta. Entonces, esa es una de las cosas que vamos a usar, la vacía de atracción y la vacía de repulsión del punto fijo atractor y del punto fijo repulsor. Aquí pasa lo mismo, tenemos nuestra bola con centro en el punto Q, de modo que para atrás la cerradura de esa bola abierta cae dentro de la abierta. Y aquí vamos a considerar un punto X. Entonces vamos a intentar construir nuestro dendrite especial. Solo que puede ser que no, en algunos casos tal vez se dé y en otros casos puede ser que no, como vamos a ver ahora. Entonces vamos a considerar un punto X en el borde exactamente de esa bola abierta con centro en P. Y aquí, entonces como ya dibujé antes, entonces queremos construir más o menos ese dendrito especial. Vamos a ver qué es lo que puede estar fallando en el medio del camino. Entonces, vamos a tener nuestro punto Y. Este punto Y, él es un punto que va a estar en la intersección de la variedad estable de P y en la intersección de la variedad inestable del punto Q. ¿Qué significa eso? Significa que este punto Y, cuando iteramos, él se aproxima de P. Entonces, él va a continuar dentro de esa bola abierta. Él va a continuar aquí dentro. Y de hecho, él va a caer aquí dentro de esa bola cuando iteramos. Y para atrás, como está en la variedad inestable del punto Q, entonces para atrás, cuando iteramos f-1 de Y, él va a seguir siendo iterado, pero en algún momento va a caer dentro de esa bola abierta del punto Q, en algún iterado. Y aquí vamos a necesitar de dos curvas. Entonces vamos a tener una curva, eh, esa curva aquí, que es medio café, entonces vamos a tener una curva café, aquí vamos a tener un abierto, que él está, recuerden que la variedad estable de P y la variedad inestable de Q cuando se intersectan forman un abierto. Entonces yo voy a poder tener un abierto aquí que contiene y voy a construir ese arco que va de X hasta F de X. Entonces, X está en el borde de la bola de BS, que es una bola abierta con centro en P, y F de X cae aquí. Entonces, nosotros sabemos dónde cae X, dónde cae F de X. Sabemos que el X, cuando iteramos para adelante, él
va a morir en P. Y por otro lado, sabemos que esta curva también, entonces para adelante se va a formar, sí, una parte del dendrito, porque todo el mundo va a morir en P. El problema es lo que va a pasar para atrás. Este pedazo de curva aquí también se va a poder controlar, porque él está dentro de ese abierto. Entonces, este abierto aquí, cuando se itera, va a caer aquí dentro. Para atrás él va a caer aquí, pero va a caer todo aquí. Entonces, ese pedazo de curva también se va a controlar. Entonces, hay un pedazo de curva ahí, la de X hasta Y, que cuando iteramos se puede controlar. Y lo mismo esta que es de color café, cuando iteramos para frente y para atrás se puede controlar. ¿Cuál es el problema? El problema es la curva o el arco que está aquí entre Y F de X. Porque este arco aquí, cuando pasa por aquí, aquí esos de aquí, esos puntos aquí que están fuera de N, ¿cierto? Están fuera de N, podrían estar intersectando otra variedad estable, otra variedad inestable de otro punto que no sea necesariamente el punto Q. Podrían ser otros puntos como punto silla o como un punto repulsor. Esto podría estar pasando aquí como en el ejemplo que les mostré, que cuando tenemos este punto silla, la variedad inestable comienza a acumular aquí en la variedad inestable de este otro punto silla. Y entonces, estas curvas aquí, que son la variedad, parte de la variedad inestable de este punto silla, ellos van a acumular y en algún momento pueden estar entrando, en algún momento entran en la vacía de atracción de ese punto atractor aquí. Y entonces cuando entra, va a estar cortando esa vacía de atracción. Entonces, nuestra curva podría estar intersectando exactamente esa curva que viene de otro punto, ¿ya? Y ese es el problema, que no tenemos cómo asegurar que esa otra curva realmente también va esa de aquí no va a intersectar ninguna otra variedad inestable de otro punto que no sea necesariamente de este punto Q. Podría estar, eh, podría estar se acumulando en algún otro punto periódico que no es necesariamente. Entonces, este pedazo de curva aquí, lo que va a pasar es que cuando iteramos se va a deformar para atrás. Se podría estar formando el dendrito especial caso toda la curva haga parte de la variedad inestable de este punto U, pero sí intersecta otras variedades inestables, porque podría estar intersectando más de una también. Entonces ella se va a estar deformando y estaría formando casi que un dendrito especial, solo que el todo deformado. Ya no sería topológicamente conjugado a ese dendrito especial. A ver cómo quedaría. Entonces, por ejemplo, este de aquí podría estarse deformando, este de aquí no. Y cuando llega aquí, él podría estar viajando por otros lugares. Pero la otra no, la otra se mantiene aquí, ¿no? Entonces es por eso que posiblemente esa curva podría estar perdiendo la forma del dendrito especial. Eh, parar aquí. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante aquí? Recuerden que esa curva café es la curva beta y esta curva de aquí es nuestra curva gamma. Entonces, eh, lo principal para poder demostrar que la entropía es infinita, vamos a usar nuestro dendrito especial, eh, pero un poco diferente, de una manera más débil, por decirlo así. Vamos a tener que controlar esas curvas de todos modos, entonces por eso es que aquí tenemos tres lemas para poder, tres lemas que hacen parte de la demostración. Los dos primeros lemas es para poder controlar el comportamiento de esas curvas. En el primero, el beta,
que nos va a formar en el dendrito especial los segmentos, va a representar como si fueran los segmentos de recta vertical que aparecen en el dendrito especial. Y el gamma, él va a representar como si fueran los pedazos de segmento de recta que aparecen en la horizontal. Y lo que queremos hacer es controlar eso, porque una vez que controlamos eso, entonces ese dendrito especial, las alturas de esos segmentos de recta verticales es lo que nos va a ayudar a garantizar que vamos a tener un crecimiento de conjuntos que son n epsilon separador. Entonces, con eso vamos a poder garantizar el lema 3. Y el lema 3 lo que nos posibilita en el lema 3, mismo que ya no sea un dendrito especial, lo que vamos a poder garantizar es que vamos a tener una cantidad considerable de puntos que son n más un delta separadores. De hecho, vamos a tener que ese conjunto es limitado por k elevado a n, donde n es cualquier número natural, o sea, vamos a encontrar tantos puntos separadores cuanto nosotros necesitemos. Y este de aquí, una vez que ya tenemos esta cota inferior, eso nos va a pedir, eso nos va a posibilitar mostrar que la entropía es infinito porque va a ser mayor o igual que K. Cuando aplicamos allá el límite, va a aparecer log i, entonces va a quedar n sobre n log i de K, y ahí va a quedar ese valor para cualquier K, lo que va a mostrar que la entropía en el mapa del inducido es infinita. Em, de alguna manera, lo que quería hacer era eso, ¿no? Intentar encajar el dendrito especial, porque cuando se va a mostrar en un sistema dinámico que la entropía es positiva, una de las maneras de hacerlo es mostrando que tiene un shift ahí dentro. Entonces, que yo voy a conseguir encontrar dentro de él un shift. Aquí ya no quiero, digamos que continúa siendo un shift, porque ese mapa, el inducido de él es infinito, pero la demostración es que el inducido restricto al no errante es topológicamente conjugado a un shift definido en el cubo de Hilbert. Entonces, sí, encontrando un dendrito especial, estaríamos encontrando también un shift en un cubo de Hilbert. Entonces, esa fue la idea para la construcción de la demostración. Eh, bueno, ese es el artículo. Esto fue lo que trabajamos junto con mi orientador en la época del doctorado. Hacía un tiempo que ya no estaba trabajando con eso porque empecé a irme un poco más por el lado de estudiar hiperbolicidad, solo que para flujos, pero ahora aparecieron otros resultados interesantes y estaba intentando retomar. Y es eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer. Eh, ¿Alguna pregunta para la profesora Jennifer? Yo tengo una, a ver si puedes regresar ahí donde estabas intentando, ahí en ese. ¿Puede, puede pasar o que ese abierto N pueda contener al f de x y ya entonces no tener problema con la curva que va de y a f de x? Podría pasar, sí, podría pasar que esté abierto aquí, intersecte en el borde y contenga el f de x en el borde. Sí, Ok, exactamente eso. Y si lo contiene, entonces sería el ya, caso en que toda esa curva aquí estaría en el inestable de él, ok. porque va a caer aquí dentro también. Pero eso sería un caso, ¿no? Ya Ese mejor. sería un caso que sería como los de aquí que había dibujado, ¿no? Ujú. Eso.
pero lo que podría estar pasando es que estas curvas comiencen a entrar y entonces van a cortar aquí la velocidad de atracción cada vez más, ¿no? Cada vez más Ujú. acercando del punto. Entonces la curva podría estar atravesando una o dos o más de esas curvas. Ok, gracias. Tenemos una pregunta de Yael López en el chat. Dice, ¿se estudió el conjunto de puntos no errantes para el caso n mayor o igual que 2? Eh, sí, sí, aparecen muchas cosas dentro del no errante. El simple hecho de que aparece un shift ahí, ya aparece un shift definido en el cubo de Hilbert, va a tener así propiedades eh, como el dendrito especial. Pero, a ver, déjeme pensar. Si no estoy mal, se prueba que los puntos periódicos son densos, entonces se consigue una cantidad infinita de puntos periódicos y todos densos. O sea, ahí cambia completamente la, el conjunto no errante. Es como si explotara. Pasó de ser una cantidad finita de puntos fijos a tener una cantidad infinita de puntos periódicos todos densos en el no errante. Sí, hay algunos resultados sobre el no errante allá, en el artículo también, Ok, sobre eso de aquí. Ujú. muchas gracias. Y Roberto Carlos Mondragón dice, interesante charla. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pareciera que no. Bueno, pues agradecemos mucho, Jennifer, por la plática que nos compartiste y te seguimos esperando como asistente a estas sesiones del seminario. Gracias. Sí, gracias. Muy